¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como todos sabréis, o la mayoría de vosotros sabréis, hace poco me he mudado de casa y esto ha propiciado pues, el cambio de decorado que veis aquí atrás. Y esto ha implicado una reorganización de mi colección. Algunos juegos los he quitado porque no me entraban en mi casa, que ahora tengo una casa con más limitaciones de espacio, y he tenido que seleccionar. Y además, al hacer esto, también al recolocarlos aquí en su nuevo hogar, mi nuevo hogar también, pues me he percatado de una cosa de la que no me he dado cuenta hasta ahora, y es que tengo bastantes juegos de la Primera Guerra Mundial, bastantes juegos estratégicos de la Primera Guerra Mundial. Y se me ocurrió que podía ser una buena idea pues hacer un vídeo explicando y mostrando estos juegos, aunque no sin entrar en mucho detalle, pero sí mostrarlos y que veamos un poco cómo ha evolucionado y qué cosas hay disponibles, o al menos algunas de las disponibles para jugar de manera estratégica en la Primera Guerra Mundial. Insisto en esto, son juegos de la Primera Guerra Mundial que vamos a recrear o vamos a simular la Primera Guerra Mundial a un nivel estratégico, es decir, llevando los países. No son batallas concretas, no son enfrentamientos más pequeños, que hay juegos también que lo hacen, pero bueno, me voy a centrar en juegos que lo hacen a nivel estratégico. Y para hablar de esto, el primer juego que tengo que nombrar es evidentemente Los Cañones de Agosto. Durante mucho tiempo este juego fue el único juego que había de la Primera Guerra Mundial, un juego a nivel estratégico que había de la Primera Guerra Mundial, o al menos el único que yo conocía, o el único que era accesible, porque probablemente SPI, que es anterior a Avalon Hill, es un juego de Avalon Hill que se publicó en 1981, y sus autores son, que tengo que apuntado, Rob Beima y Frank Davis, que son, tanto Beima como Davis son autores de los años 70, años 80, de Avalon Hill, de SPI, tienen más o menos unos cuantos juegos ambos, y Los Cañones de Agosto probablemente es el más conocido de ambos dos. Los Cañones de Agosto es un juego que cuando yo lo conocí debía tener 15, 16, 17 años, probablemente 16 años. Un juego que era de mi amigo Eduardo Molins, de hecho este es su juego, me lo ha dejado para este vídeo. Y lo jugamos, recuerdo, en la casa de la Sierra, que él tenía una casa de sus padres tenían una casa de la Sierra, los míos también, y allí nos conocimos y lo jugábamos allí. Y es un juego que lo que me ofrecía es un poco la idea que yo tenía de la Primera Guerra Mundial, que era una idea bastante somera o escasa, una guerra difícil, gris, dura, complicada, y esto es lo que ofrecía el Cañones de Agosto. Para los que no sepáis cómo es, voy a echarle un vistazo y ya veréis a qué me refiero. Pues este es el tablero del Cañones de Agosto, del Guns of August. Y como veis, he colocado lo que sería un comienzo de partida en 1914, un comienzo de la Guerra Mundial. Con los aquí Serbia, los austrohúngaros, los rusos, austrohúngaros y alemanes, y franceses, ingleses y alemanes. Lo primero que llama la atención en este juego son los tonos de los colores. Como veis, son tonos muy apagados. El tablero no es un tablero especialmente llamativo. Las fichas igual, tampoco lo son. Llama la atención, por ejemplo, que los franceses sean un color verde claro, los ingleses un color verde oscuro, los americanos son un verde también más oscuro también. Y en cambio por aquí veis los austrohúngaros un azul un azul casi muerto y un marrón apagadísimo los serbios. En general todo el tablero y las fichas, todo el conjunto es un color bastante apagado, bastante ceniciento. Unido a esto a que el juego es un juego muy lento, que las cosas avanzan despacio, y además es un juego que tiene un montón de fichas y de apilamientos grandes. De hecho aquí, si lo veis, hay incluso, por ejemplo aquí, en un solo hexágono tenemos 5 fichas. 3 cuerpos de ejército, una unidad de artillería y una unidad de artillería de asedio. Como veis, las pilas de fichas, a ver si consigo poner así de lateral, sin dar reflejo del foco, pero como son pilas de 3 y de 4 fichas, muchas, y todas muy juntas, con lo cual pues manejar esto, como podéis imaginar, no era sencillo, o no es sencillo, de hecho. En el otro frente, en el frente del este, son pilas menos gordas, al menos ahora lo son al principio de la partida, pero claro,
Según avanza la partida cada vez hay más fichas y las pilas van aumentando. Y la dificultad, yo recuerdo que cogías una pila y pues movías toda la fila, se descolocaban, se hacía tedioso, se hacía complicado el jugarlo. Ya no solo por reglas, sino físicamente. Jugarlo tenía su complejidad. Y esto pues no hacía mucho para que quisieras jugar al juego. Incluso podría haber una sexta unidad si hubiera una unidad de aviones, que al principio no hay aviones. Una unidad de aviones también podría ir, con lo cual tenemos unas pilas muy grandes. Esto hace una cosa muy curiosa, es esto de aquí. Veis que en ambos lados hay unas casillas que van numeradas con letras. Esto es para colocar aquí los apilamientos. Hay fichas blancas y negras para ambos jugadores y veis que pone una letra, Western Front, East Front o West Front, frente del este o frente del oeste. En este caso tenemos la del oeste, la P. ¿Cómo funcionaría esto? Esta ficha estaría puesta aquí, por ejemplo. Y si queremos colocar un apilamiento grande aquí, pues colocaríamos todas las fichas que están en ese apilamiento, la colocaríamos en la P. Aquí. Y la ficha donde estuviera en el tablero. Esto es una muestra de que realmente según va avanzando el juego cada vez va habiendo más fichas y los apilamientos son difíciles de manejar. Incluso con pinzas son complicados. Por eso tiene estas cosas en los laterales. Y luego es un juego que es muy clásico, que es un juego del año 81. ¿Veis? Aquí está la tabla de combate. Realmente los combates son muy complicados, es decir, es muy difícil hacerle daño al otro. Porque además aquí no están las trincheras puestas, pero luego hay trincheras. De hecho, las fichas de... Y estas fichas tienen dos lados. Tienen las fichas de donde vas a colocar las tropas, tienen un lado normal y otro lado, por lo menos la vuelta, es con trinchera. Y las fichas de trinchera las tenemos también aquí. Estas son las fichas de trinchera. Aquí hay diferentes niveles de trinchera. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y cuando pasa a nivel 4 ya se convierten en fuertes. Si os fijáis en el tablero, una de las cosas más importantes que tenía el juego son las líneas de tren, que son las líneas que vemos ahí en el tablero, que son muy importantes. De hecho, tienes unos ingenieros de tren que van modificando las vías de tren, que vas utilizándolas. Porque al final los refuerzos y el abastecimiento van por esas vías de tren. Y aquí, sobre todo en el frente ruso, aquí, pues eran importantes. Tenemos a los serbios y a los austrohúngaros. Bueno, pues como veis el juego, pues... Yo creo que es un juego que ha envejecido mal. Que ya en su momento era un juego difícil y ha envejecido mal. Sobre todo comparado con otros juegos, como vamos a ver. El juego en general es un juego... Era un juego duro de jugar. Pero no duro porque fuera difícil de reglas, sino porque todo el conjunto hacía que fuera todo muy gris, muy poco atractivo. El tablero, las fichas, el sistema de combate. Realmente era un esfuerzo jugarlo. Pero claro, en aquel momento no había ningún otro juego de la Primera Guerra Mundial. Yo recuerdo que cuando lo jugué me llamaba la atención el poder jugar toda la Guerra Mundial y el manejar el manejo de las pilas, donde atacas, donde no atacas. Pues tenía su... Claro, estoy hablando de un Juan Luis de 18 años, o 17, que tampoco conocía muchos juegos. Y esto fue de los primeros que jugué con Eduardo, juegos de Eduardo, este juego es de Eduardo, de hecho, que se lo he pedido para que me lo dejara para este vídeo. Y a mí me llamaba la atención por eso, pero luego al final los cálculos eran realmente complejos. Tenías que levantar todas las pilas con las fichas, calcular los números. Además, las fichas, si lo veis, por ejemplo, este es un cuerpo alemán. Cuerpos alemanes son los más fuertes. A ver si se ve bien ahí. ¿Veis? Tiene 5, 7, 4. Valor de ataque. El primero es el 5, el valor de ataque. El del medio es la defensa y el último es el movimiento. Y todos los cuerpos, todas las unidades siguen este patrón. Es decir, el valor de defensa siempre es mayor que el valor de ataque. Lo cual pues hace realmente complicado atacar porque... Vamos a tener que atacar con las pilas de dos o tres hexágonos a las de un solo hexágono para conseguir un valor en la tabla que sea suficientemente bueno para poder atacar. Porque como veis ahí, por ejemplo, si vamos al 2 a 1,
necesitamos sacar un 5 y un 6 para conseguir algo. Y el DE, que es el defensor eliminado, pues ya no lo conseguimos hasta el 3-1 con un 6. Casi siempre son intercambios, o el defensor se tiene que dar desmoralizado, tiene que retirarse, se retiran parte de las fichas. Bueno, todo el juego era complejo, era duro, y recuerdo que cuando yo lo jugué, la impresión que me daba es que la Primera Guerra Mundial era una guerra pues así gris, sucia, complicada, y probablemente lo era. Pero esto hacía que el juego, en cuanto que conocías otros juegos, pues no resultara un juego atractivo. Como habéis visto, Cañones de Agosto pues es un juego de su época, de 1981. Difícil, un juego que además tiene era duro de jugar. Y investigando un poquito para hacer este vídeo, he encontrado que uno de los autores, Rob Beima, hizo años después una versión más ligera, un poco más sencilla, llamada Empires and Alliances. Que os voy a poner ahí la imagen. Yo este es un juego que no he jugado y no conocía, de hecho ya digo, lo he descubierto ahora al investigar un poquito. Y como veis, pues bueno, tiene ciertas similitudes a lo que podían ser los Cañones de Agosto. Pero de los que yo tengo, después de los Cañones de Agosto del 81, el siguiente juego que yo que he conocido es un juego de SPI, que es este juego de aquí. Esta es la versión de Decision Games de World War One 1914-1918. Un juego que, ya digo, esta es la versión de SPI, digo, de Decision Games, pero es una versión de un juego más antiguo de SPI. El autor es Jim Dunnigan, que es un autor muy prolífico y muy conocido de los tiempos de SPI, también de Avalon Hill. Y como vais a ver, es un juego bastante sencillo y bueno, también un poco... Es un juego que se publicó en el año 94. Esto tengo aquí, estoy mirando la hoja que tengo aquí, que si no, son muchos datos. Este se publicó en el año 94. Vamos a echarle un vistacillo. Bueno, y este que tenemos aquí es el tablero de este World War One de Decision Games. Como veis, es un juego pequeñito, es un tablero pequeñito de papel, con unas fichas pues bastante básicas, con valores de ataque y de defensa. Y bueno, pues aquí tenemos este es el frente de Francia y Alemania. Tenemos la zona de Bulgaria, Rumanía, estos son los austrohúngaros. Y tenemos Rusia, que está aquí, y también esta parte de aquí, que está puesta de una forma un poco extraña en este lado del tablero, pero que sería la parte de frontera entre Turquía y Rusia del Cáucaso, que teóricamente estaría aquí, pero lo han puesto aquí. Juego curioso que lo que hace es que tiene 3 fases de combate consecutivas. Tiene una fase de movimiento y luego 3 fases de combate consecutivas, lo cual pues genera ciertas situaciones de un poco de desgaste, ¿no? Porque aquí el combate es un combate complejo, no siempre le haces daño, al contrario, se utiliza esta tabla que vemos aquí, que viene en el propio reglamento en la parte de atrás. Juego sencillo. Y, bueno, y otra representación de esta Primera Guerra Mundial. Bueno, pues estamos en el año 94 con este juego de Decision Games y realmente solo teníamos dos juegos. Pasó algo más de tiempo y entonces apareció el juego que, al menos para mí, cambiaría mi visión de la Primera Guerra Mundial y conseguiría que me interesara en la Primera Guerra Mundial. Juego que probablemente la mayoría de vosotros conozcáis y que enseguida os vendrá a la cabeza. Es el Paths of Glory, Senderos de Gloria en español. Juego cuyo autor es Ted Glacier y que fue publicado en el año 1999 por GMT Games. Y que toma un acercamiento completamente distinto a la Primera Guerra Mundial, utilizando cartas, utilizando movimiento punto a punto, y convirtió lo que para mí era una guerra pesada, lenta, poco interesante, en un juego muy interesante, divertido, y que además me hizo profundizar y buscar información sobre la Primera Guerra Mundial. Para los que no lo conozcáis, vamos a echarle un vistazo. Pues aquí tenemos el despliegue inicial de una partida de Path of Glory, Senderos de Gloria.
Como veis hay muchas diferencias con lo que hemos visto antes, con el Cañones de Agosto. Lo primero, el tablero. El tablero, esto es un tablero que no tiene hexágonos, sino tiene casillas, cuadraditos, que representan regiones, zonas, ciudades, y están unidas por líneas que van de un lado a otro. Sería lo que llamaríamos un tablero, un movimiento punto a punto, de un punto a otro punto. Esa es la primera diferencia, que ya es importante. La siguiente son las fichas de tropas. La densidad, como veis, es mucho menor. Y tenemos fichas de dos tamaños, ejércitos y cuerpos, que van a influir en el combate, en el tipo de combate que van a hacer y la resistencia que tienen, el aguante que tienen, los valores. Y esa es una segunda diferencia muy importante. Pero esas diferencias, siendo importantes, no es la principal diferencia. La principal diferencia es que Path of Glory es un juego que tiene un motor de cartas. Las cartas, los dos mazos, el mazo aliado y el mazo de los poderes centrales que tenemos allí, es lo que realmente marca la diferencia de este juego. Y es lo que convirtió, al menos para mí, hizo pasar de un juego gris, oscuro, un tanto tedioso, como era el Cañones de Agosto, y que me hacía ver a mí la Primera Guerra Mundial como algo pues gris, oscuro y tedioso, a algo divertido, entretenido, y que me hacía que tuviera ganas de aprender más y de saber más de esta guerra. Y esto fue Path of Glory, y fue gracias a las cartas, en realidad al conjunto, pero yo creo que lo principal es el tema de que fuera un card driven, porque convirtió el juego en un juego ágil, en un juego entretenido, un juego divertido, que realmente apetecía jugar. Y ya solo por eso, aparte que es un gran juego, un juego a mí me parece un buen juego, solo por eso merece la pena, y desde luego yo creo que es de todos los que vamos a hacer el repaso en este vídeo, probablemente es al menos para mí, el más destacado, o el que más habría influido, o el que más habría hecho cambiar las cosas. Como he dicho, siendo el mazo el elemento principal o dominante en este tipo de juegos, los card driven, los juegos con motor de cartas, Path of Glory, que no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercer juego de motor de cartas, pero sí uno de los primeros, y probablemente el más exitoso hasta la fecha en la fecha de su publicación. El mazo no era un solo mazo, uno para los aliados y otro para los poderes centrales, sino que estaba dividido en tres. Iban entrando las cartas poco a poco. Primero había unas cartas de movilización, que son las que empezábamos a jugar, un mazo muy pequeñito, 14 cartas tan solo. Después se pasaba a guerra limitada, donde iban incluyéndose más cartas. Y finalmente entrábamos en guerra total. Se metían todas las cartas y ya, digamos, más potentes y con eventos más fuertes también. No necesariamente así, pero sí un poco para simular las diferentes fases de la guerra. Las cartas, cada una de las cartas, pues teníamos una serie de valores, una serie de números, que por ejemplo en esta carta que veis aquí, de movilización, pues veis que arriba a la izquierda hay números, hay dos números, uno en grande y luego un slash, una barra y otro número en pequeño. El número grande son los puntos de operaciones que vamos a tener. Con ellos vamos a poder mover y atacar con unidades. Cada punto nos va a salir para poder activar una casilla y atacar o mover con esas tropas. Ojo, o mover o atacar. Luego tenemos el texto. Bueno, luego tenemos el segundo número. El segundo número, que está más pequeñito, en realidad es un número que vamos a utilizar tan solo para hacer un movimiento estratégico, para desplazar unidades rápidamente de un sitio a otro. No para atacar no para atacar o hacer un movimiento de situarnos cerca del enemigo, sino para llevar unidades de un sitio a otro. Un movimiento estratégico, como digo. Tenemos luego el texto de la carta. En este caso es una carta de refuerzos que introduce una nueva tropa francesa, el 10º ejército. Y finalmente tenemos esos números que nos pone abajo, que son puntos de reemplazo. De manera que una carta la podemos jugar para los puntos de operaciones, en este caso 3, para los puntos de movimiento estratégico, en este caso 4 puntos, para el evento, que metería un ejército, el 10º ejército francés en juego, o para conseguir puntos de reemplazo. Todo esto pues da muchas posibilidades. Además,
Otra cosa importante que conseguía con las cartas es que eventos externos a lo que sería estrictamente el combate en el tablero estratégico, en el tablero en la guerra, digamos, pudieran entrar. Por ejemplo, la entrada en la guerra de países que hasta el momento eran neutrales, como por ejemplo esta carta que metería a Bulgaria en la guerra. O eventos históricos que se van concatenando, por ejemplo, la revolución bolchevique rusa que saca a Rusia de la guerra. De manera que los juegos de cartas, ahora ya son, los motores de cartas son juegos muy conocidos, pero en aquel momento no lo eran tanto. Ya digo que me parece que es el cuarto juego que lo tenía, y los otros eran, el primero que era el We the People no era muy conocido porque era de independencia americana. Aníbal sí era más conocido, y el sucesor era un juego de 4 jugadores, con lo cual, pues bueno, tampoco había una gran cantidad. Y Path of Glory fue el que rompe eso y el que consigue popularizar realmente los juegos de cartas. Y a partir de él muchos juegos han ido apareciendo. Y además una cosa que es notoria en Path of Glory es que consigue convertir un juego como he dicho antes, como un juego gris, una guerra gris, como era el Cañones de Agosto, un juego gris en muchos sentidos, porque como veis además aquí, este tablero es un tablero mucho más colorido, las fichas, las unidades tienen más colores, las francesas son azules, las inglesas son marrones con el color en el símbolo, las alemanas son de un color más oscuro, las austrohúngares más claros, bueno, tiene más colorido, y luego el tablero es mucho más colorido también. Esto unido a las cartas pues hace que el juego apetezca más jugar, lo que realmente es algo importante. Y además el juego era divertido, era entretenido. Es verdad que tenía algunas estrategias que podían ser un poco degeneradas, pero lo fueron corrigiendo. Y el juego tuvo tal éxito que terminaron sacando una especie de revista, una ayuda con estrategias. Esta de aquí, la guía del jugador del Path of Glory, donde tenemos estrategias para comenzar, cartas, metían nuevas cartas, metían escenarios, metían muchas cosas, y esto fue una ayuda. Tened en cuenta que, insisto en ello, ahora estamos muy acostumbrados a los juegos de card driven, los juegos con motor de cartas, pero en aquel momento este juego fue el que lo popularizó. Y entonces a veces no teníamos muy claro qué cosas se podían hacer o qué no, o cómo verlo, digamos, y esto fue una ayuda. Y además, bueno, pues como estábamos interesados siempre en todo lo que pudiera ayudar al juego, o los juegos que había, no había tal cantidad de juegos como hay ahora, pues enseguida estábamos dispuestos a absorber cual esponjas toda la información y todas las cosas disponibles para un juego. Y digo, Path of Glory fue fundamental. Path of Glory tenía una cosa curiosa, habéis visto que hay dos tipos de tropas, las tropas grandes y las pequeñas, que son los cuerpos y los ejércitos y los cuerpos, y eso influye porque en el combate vamos a tener también dos tablas, una de si el combate son cuerpos o si son ejércitos, siendo mucho más letal evidentemente la de ejércitos. Y eso es una de las cosas que marca también el juego, y que además otros juegos que han ido después lo recrean, tanto de Segunda Guerra Mundial como juegos de la Guerra Civil Española o de otros tipos de juegos de temáticas. Y Path of Glory fue el que abrió el camino a todo eso, y el que convirtió, al menos para mí, la Primera Guerra Mundial de un evento gris, oscuro, poco interesante, en algo divertido de jugar, interesante, y que además te hacía bucear, o a mí me hizo bucear, interesarme en la Primera Guerra Mundial y cómo fue. Por eso Path of Glory es probablemente, de todos los juegos de los que vamos a hablar aquí, o que voy a hablar, es probablemente el principal, o para mí al menos el más importante. Pero bueno, como veréis hay muchas otras cosas diferentes, otros juegos con otras cosas curiosas. Vamos a verlos. Bueno, pues ya hemos visto el juego que en mi opinión cambió el paradigma un poco de los juegos estratégicos de la Primera Guerra Mundial. Y que a día de hoy sigue siendo probablemente, al menos para mí, el mejor juego estratégico que hay de la Primera Guerra Mundial. El Path of Glory, de Ted Racier.
Pero curiosamente, el propio Ted Reiser publicó otro juego de la Primera Guerra Mundial 5 años después, en el año 2004. Lo publicó con una casa que se llama Phalanx Games y es este juego. The First World War. Juego que tiene el formato de Phalanx Games, que ves una caja diferente, sencillo, pero interesante, con unas premisas algo diferentes. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, este de aquí es el tablero del First World War, de la Primera Guerra Mundial de Phalanx Games, y como veis está dividido en 1, 2, 3, digamos, zonas principales. Esta zona de aquí sería la zona de Francia con frontera a Alemania. Aquí tenemos a París, Sedan, Verdun, Metz. Esta zona de aquí sería el norte de Italia. Tenemos Trento, Verona, Udine, Venecia, Trieste. Y aquello sería ya el frente del este, el frente ruso, la zona austrohúngara, Rumanía, Hungría y demás. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, Berlín, Breslau, y aquí tenemos Varsovia, Minsk. Estos serían los países bálticos, tenemos aquí Vilnius. Y aquí aparte ya sería Rumanía, tenemos Bucarest, Klausenberg, y este lado tenemos Sarajevo, sería Serbia, Sarajevo, Monastir, bueno. Como veis, tres pequeños tableros incluidos en el mapa genérico. Y luego en cada uno de ellos está dividido por frentes, que es lo que tenemos con estos números. Este sería el sexto frente, y veis hay una línea que lo divide, un lado y el otro. Y dentro de cada frente hay una línea que va uniendo las diferentes posiciones o casillas que tenemos. Que tenemos de tres tipos. Las cuadradas, que conceden puntos de victoria, las redondas, que dan reemplazos, y las bases, que tomarlas va a ser lo que puede hacernos ganar o no la partida. Las fichas, como veis, no están colocadas sobre ningún sitio, están colocadas en el frente. Es decir, por ejemplo, aquí, en este de aquí, en el frente 4, tenemos 2 fichas aliadas y 2 fichas alemanas. Que están dadas la vuelta, no sabemos sus valores. Y hay bastantes dummies, hay bastantes fichas falsas. Y ahora mismo esto está tal cual comienza la partida, es decir, no está tomado nada, no está capturado nada. Según vaya avanzando se van a ir poniendo fichas que marcan lo que está capturado por cada uno. Aparte de eso, lo que tenemos aquí es más cosas. Tenemos el marcador de tiempo. Empezamos en el primer turno del 14, luego tenemos un segundo turno del 14 y luego cada año un turno propio. Cada turno va a tener 4 fases que van a marcar aquí. Y van a activarse de manera distinta. Con estas fichas iremos colocando para ver qué bando se activa, primero para colocar refuerzos y luego para hacer acciones. Y esto va a variar, puede variar cada turno. Tenemos el marcador de la track de acciones de cada jugador. Desde el primer jugador a jugador 2 va jugando, se va marcando con este marcador de aquí. Y finalmente aquí tenemos las fichas de rendición, que irán avanzando un espacio cada vez que un jugador se le conquiste una base. Y luego una tirada, por ejemplo, si esto estuviera aquí, el austrohúngaro estuviera en el 3, con una tirada en el dado de 1 a 3, se rendiría. Bueno, ¿cómo funciona este juego? Bueno, pues cada jugador cuando toca activar, puedes mover unidades de un frente a otro, desplazarlas un espacio, o puedes atacar. ¿Para atacar cómo se hace? Pues para atacar, por ejemplo, vamos a suponer que los alemanes de aquí van a atacar aquí. Pues los alemanes deciden cuántas unidades utilizan para atacar. En este caso, pues podrían decir, venga, voy a atacar con esta de aquí y le voy a apoyar con esta otra. Y esta no la voy a usar. Bueno, probablemente, ¿por qué? Porque es un dummy. Bueno, pues la dejamos así. Y los que se defienden siempre deben defenderse con todas las unidades, con lo cual tendré que dar a todas las unidades la vuelta. Y el dummy se descartaría al descubrirse. ¿Cuál es el valor de fuerza que tiene cada uno? Pues el valor de la unidad que lidera el ataque, que es una, en este caso es la alemana 3, más un punto por cada otra unidad que apoye. En este caso solo apoya uno, con lo cual los alemanes suman 4. Y los franceses en este caso eligen una unidad para liderar, que podría ser esta de 2, y otras 2 que apoyan. Pues 4 puntos también. Pero aquí no acaba. Ambos jugadores van a tener una serie de fichas, que son estas que tenemos aquí, de cheats que se pueden jugar. Estas fichas las hay que suman en ataque, por ejemplo esta de aquí, es que pone la A de ataque y es un +2.
en defensa. Esto es un +2 también. Y también hay unidades que son un poco para engañar, que tienen valor 0, se pueden usar tanto en ataque como en defensa. Cada jugador puede, si quiere, añadir un cheat de los disponibles. Estos son los que comienzan la partida en el 14 para los alemanes, estos son los que comienzan la partida para los aliados. Y hay algunas fichas, por ejemplo esta de aquí, esta austrohúngara, las fichas alemanas tienen por el lado, son de color negro, pero algunas, como veis, tienen un color diferente, azul. Significa que son obligatoriamente se van a tener que jugar. Cada jugador va a tener 3 fichas de estas. Estas fichas estarán en una taza, sacaremos 3 al azar y sabemos que si nos sale una de estas la tenemos que usar obligatoriamente. Una con un color distinto. Los aliados aquí son de color verde, pero hay algunas rojas que son las obligatorias, que normalmente son negativas para ti. Las tienes que utilizar en algún combate. El combate se va a resolver sumando el valor de las tropas que hemos visto aquí, el valor de la tropa que ataca, más una por cada uno que apoya, más la cheat que usemos, más un dado. Dado teniendo en cuenta que la S se considera un 0. Se tiraría, en este caso tenemos 4 contra 4, vamos a suponer que los alemanes pues deciden utilizar esta ficha y los aliados pues vamos a suponer que utilizan esta de aquí. Se resolverían +2 porque he utilizado a Ludendorff y aquí los aliados pues utilizan un 0. Tienen un +2 los alemanes. Se tiraría un dado, los alemanes tirarían +2 y 4, 6 y los aliados 3. Con la diferencia es 3. Ganan los alemanes. Esto significaría que avanzarían uno. Lo primero que significa es que la unidad que lidera queda eliminada. Esta unidad se eliminaría. Y además avanzarían de Metz a Sedan y pondríamos una ficha de conquista aquí en Sedan. Cogemos la ficha de Sedan y la ponemos aquí. Ese sería el resultado del ataque, de la ofensiva y la acción de los alemanes en este caso. Luego jugaría el siguiente jugador, que a lo mejor aquí habrían jugado primero los alemanes y ahora pues vendrían los aliados del oeste. Luego, por ejemplo, los austrohúngaros y los rusos. Se marcaría así. Vale, como veis realmente es muy sencillo. ¿Qué pasa? Que estas fichas, las cheats, que son una parte graciosa del juego, tenemos que guardarlas para los momentos importantes o donde pensemos que es importante. Porque no vamos a tener muchas disponibles. Tenemos estas al principio y luego con cada año nos entran 2 más. Pero solo cada año. Con lo cual tenemos que tener cuidado. Y luego decidir dónde vamos colocando los refuerzos. Hay una fase de refuerzos que también se va a marcar con estas fichas. Que también se va cambiando cada turno. Donde vamos añadiendo puntos. Los puntos nos los van dando, como hemos dicho, las posiciones redondas, las casillas redondas. Y por cada punto pues vamos a meter una ficha o una tropa. Juego muy sencillo pero bastante divertido. Y que simula de una manera muy ligera pues también la Primera Guerra Mundial. Llegamos así al año 2004. Y ya hemos visto cómo han evolucionado los juegos de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo con la aparición del Path of Glory de Ted Glacier. Y también de su juego publicado por Phalanx Games. Avanzando un poquito más en el tiempo, empiezan a aparecer más juegos. Empiezan también a aparecer otras casas nuevas. Y esto pues ayuda a que aparezcan juegos nuevos. Así que nos llegamos hasta el año 2016, cuando aparece The Lamps Are Going Out. Juego de Compass Games, cuyo autor es Kirk Ullman. Y como vais a ver, es un juego que tiene claros y oscuros. Así que, sin perder un poco más de tiempo, vamos a echarle un vistazo. Aquí tenéis el tablero de Lamps Are Going Out. Y como veis, pues representa Europa. Aunque aquí se ve algo del norte de África, realmente lo único que está representado es esta parte de aquí, de Turquía, el Sinaí, Basora. Y aquí en este lado tenemos el este de África. Un poco eso sería el África británica del este, Tanga, que esto viene siendo el centro de África, el África alemana, que se representa con unas casillas aparte. Como veis, este juego tiene una densidad de fichas muy pequeña. Hay pocas fichas. Tenemos un tablero con áreas y las fichas de los ejércitos. Voy a acercar uno para que lo veáis. Como veis, no tienen ningún número, porque aquí los ejércitos son todos iguales. Vamos a tirar, cada vez que ataquemos vamos a tirar un dado de 6 por cada ejército. Y los combates aquí se van a producir de una manera muy sencilla.
tirarás un dado de 6, si sacas más que el otro ejército ganarás la batalla. El atacante, los ejércitos tienen dos lados, un lado normal y otro lado gastado, digamos fatigado. Cuando atacas, fatigas el ejército, y el resultado de atacar a un ejército enemigo es que lo fatigas también. Si el ejército enemigo ya estaba fatigado, debe retirarse, pero no solo él, tienen que retirarse todas las unidades que estén en esa zona. Esto hace que el combate sea muy sencillo y en principio puede ser atractivo, pero la realidad es que cuando lo juegas, si os fijáis, realmente hay muy pocas zonas. Aquí, por ejemplo, en el frente occidental, apenas si tenemos la casilla de Verdún y enfrente la del Rin, que una contra otra. Con lo cual no hay forma de maniobrar de un lado para otro. Lo que vas haciendo son sucesivos ataques. Te atacas con uno, se cansas o no cansas a la otra unidad del otro jugador, atacas con otro, vuelves a atacar con otro, vas tirando, vas haciendo estos ataques de esta manera. Con lo cual, normalmente, si consigues tener la misma cantidad de ejércitos que tiene el otro, es prácticamente imposible que te eche de allí. Porque lo más que va a conseguir es cansártelos todos. También luego hay fichas de trinchera. Las fichas de trinchera pueden fatigarse en lugar de un ejército. Y de hecho deben atacarse antes que un ejército cuando hay fichas de trinchera. También hay fichas que se van añadiendo, que son fichas de artillería. Las fichas de artillería, como esta que ves aquí, pues permiten tirar un dado extra. Tiras dos dados y coges el mejor de los resultados. También lo puedes hacer en defensa. Las fichas de artillería también se van a gastar. Cuando las usemos, se le dará la vuelta y quedarán gastadas. Esto crea una dinámica peculiar que al final acaba siendo una guerra de desgaste. Guerra de desgaste en la cual vas a usar luego tus puntos de producción para recuperar. Con un punto de producción vas a darle la vuelta a una unidad que está gastada, la vas a volver a poner en estado normal. Y esto pues genera al final que es una guerra industrial, que realmente es lo que fue la Primera Guerra Mundial. Pero a la hora de jugar, pues te hace que sea un poco aburrido. Una cosa curiosa que tiene este juego, o una de las cosas curiosas, es la secuencia de juego. Aquí tenéis la secuencia de juego. Pero lo curioso es que se juega todo entero un bando. Aquí, digamos, 4 bandos. Hay como 4... Aunque hay 2 bandos, los poderes centrales y los aliados, lo han dividido en cuatro, digamos en 2. Los alemanes están por un lado los alemanes y por otro lado los aliados de los alemanes, que son las fichas donde están los austrohúngaros, y luego entrarán también pueden entrar los búlgaros o pueden entrar los turcos. Y en el lado de los aliados pues están Francia, Inglaterra, que como veis comparten el mismo color. Estas son fichas inglesas y este es inglés también. Y luego entran en el otro lado, tenemos a los rusos y luego también los americanos, que comparten este color verde aunque parezcan por el otro lado. Y se va a jugar, primero va a jugar un bando entero para hacer todas las cosas. En este caso primero empieza jugando el alemán, que realiza todas sus acciones, todas sus cosas, toda la secuencia de juego. Combate, movimiento, combate y luego la fase de producción. Eso hace que el alemán ataca, sus fichas quedan gastadas, porque al atacar hemos dicho que se gastan, y luego con sus puntos de producción las puede volver a dar la vuelta. De manera que cuando le toca atacar a los aliados de Occidente, digamos franceses e ingleses, ya están dadas la vuelta y pueden gastarse cuando pierdan combates con los aliados. Y se va a resolver todo el turno de los aliados. Y después lo mismo, van a tener producción y los fichas que han atacado se van a dar la vuelta. Lo cual pues genera una dinámica un poco peculiar. Después de que jueguen los aliados occidentales, juegan los aliados del este. Es decir, juegan alemanes, aliados occidentales, aliados del este y luego los poderes centrales aliados. Los austrohúngaros jugarían alemanes, ingleses, franceses, luego rusos y luego austrohúngaros. Esa es la secuencia de juego, con cada uno haciendo toda la secuencia de juego, cada uno moviendo, atacando y produciendo. Una cosa curiosa es que cada uno de estos 4 bandos que hemos dicho, o estos 4, no sé llamarlos bandos, pues no son bandos, en realidad son 2 bandos, pero son como facciones dentro de cada bando. Cada uno tiene 2 facciones. Cada uno de ellos tiene sus propias cartas de evento, que están ordenadas por fechas y se va a sacar. Al principio de cada turno sacarás una carta de evento,
Y las cartas de evento en realidad no tienen habilidades, no pasan cosas muy graves, sino lo único que son un poco para darle colorido. Pues por ejemplo, esta veis aquí es del 14 al 15 y dice que puedes hacer volver a tirar un dado en defensa. Bueno, pues vale, ya veis, una cosa muy curiosa. Y lo mismo pasa con los demás. No hay eventos realmente potentes. Los más que hay son la entrada en guerra de algún país neutral. Entra en guerra de Italia, de Turquía, de Rumanía. Bueno, Turquía entra automáticamente, pero Italia sí entra por una carta. Bulgaria, Rumanía, digamos, los países menores entran por cartas de evento. Como están colocadas por año, más o menos van saliendo en su momento oportuno. Hay más cartas que turnos, de manera que se pueden ir acumulando algunas cartas de un año al año siguiente y ir retrasándose las fechas. Pero como veis, el juego es muy sencillo. Lo único que se le echa menos un poco de falta, o al menos hemos echado en falta cuando lo he jugado, es un poco de maniobra. Realmente al final es un choque unos contra otros. Y luego tiene una cosa curiosa que es donde los diseñadores o el diseñador decidió ponerse creativo. Que son las cartas de tecnología. Ambos bandos tienen un mazo de tecnología. Aquí tenéis cartas de la triple entente y de los poderes centrales. Y todos los turnos vamos a coger una carta de tecnología. Que se baraja, el mazo se baraja y se saca una. Y se sacan al azar. Es decir, te puede tocar una tecnología que te sea útil o que no. O te puede tocar una tecnología que no puedes aplicar porque necesitas haber descubierto una antes. Es verdad que si el otro jugador la tiene, eso te permite también a ti tenerla. Pero realmente es una cosa un poco... No sé qué es lo que simula que la tecnología sea al azar. Y puede crear situaciones un poco de bola de nieve si a un jugador empiezan a salir las tecnologías en un orden razonable y al otro no, pues ese jugador va a tener ventaja. Estas tecnologías que pueden tener, pues por ejemplo, los cañones que hemos enseñado antes. O puede tener aviones que dan ventaja. Aquí una cosa curiosa es que en caso de empate es el atacante el que gana. Que es el empate de las tiradas. Si tienes aviones, no. Es el defensor o el que tenga los aviones el que gana. Bueno, como veis, pues un juego que es sencillo, que pretendidamente se puede jugar rápidamente, probablemente es un juego que se pueda jugar en una tarde larga o quizás en dos, pero que un poco con esa búsqueda de la simplicidad o de las cosas más sencillas y más rápidas, pues en mi opinión al menos no ha conseguido ser un juego interesante, no un juego que tenga un valor, que digas, venga, voy a jugarlo más veces, voy a explorar diferentes conceptos. Y con algunas cosas, pues digo yo, cuando el diseñador se pone creativo, el tema de las cartas de tecnología al azar, pues bueno, es un brindis al sol. Meto una regla que me parece que puede ser curiosa, aunque no tenga nada, no represente nada. Pues la verdad, no sé, yo no me parece una cosa muy respetable. Bueno, simplemente que le eche un vistazo, simplemente el vídeo va de que veáis las diferentes opciones, los diferentes juegos, y ahora sí hay muchos, ya después del Cañones de Agosto, durante un tiempo no lo he sabido y ahora tenemos muchas opciones, algunas más válidas que otras o algunas mejores que otras, pero bueno, esto es lo normal. Después de Lamps Are Going Out, Compass Games en el año 2020, 4 años después, nos presentó otro juego de la Primera Guerra Mundial, otro juego estratégico. Esta vez era Attrition of Souls, juego con un planteamiento también distinto, también sencillo, y que vais a ver que tiene algunas cosas curiosas. Pues este que tenéis aquí es el tablero de Attrition of Souls. Como veis, es un mapa de Europa que está dividido por grandes cajas o grandes círculos, grandes puntos. Es un tablero punto a punto, pero con puntos muy grandes realmente. Las cajas aquí se diferencian simplemente por su forma. Las que son cuadradas o rectangulares se llaman regiones capitales y normalmente son donde van a salir los refuerzos. De hecho, veis aquí que pone entrada de refuerzos italianos, entrada de refuerzos austrohúngaros, alemanes, entrada de refuerzos franceses, ingleses. Y los circulares, los que son círculos, se llaman regiones. La única diferencia normalmente es que no suelen tener entrada de refuerzos, de tropas. Como veis, es un tablero que es toda Europa. Bueno, casi toda Europa, no está España. Pero además tenemos unos añadidos. Tenemos, por ejemplo, aquí Egipto, que sería esta parte de aquí, Levante y Egipto. Y aquí tenemos Estados Unidos y México. Y este sería, el comienzo de partida sería realmente así. Como veis, no hay tropas salvo los dos fichas serbias.
no hay ninguna tropa en el tablero. Simplemente están los marcadores de control, que son los mismos que hay en el tablero. Y luego tenemos allí toda la secuencia de turnos y los países con sus fichas que van a ir entrando. Vemos que aquí en primavera del 14 entra Turquía, en otoño entra Italia, luego aquí tenemos esto es Bulgaria, Rumanía y Grecia, y Estados Unidos y México. Sí, México también. Y este juego realmente es muy sencillo y tiene algunas cosas que son divertidas, son interesantes, y otras que son un poco... Bueno, como decía en el vídeo de Labs Are Going Out, hay una parte donde los diseñadores se ponen creativos, y aquí la vais a ver también. Hay su parte del diseñador, voy a hacer algo creativo y algo diferente. Aunque luego digas, ¿qué sentido tiene esto? Pues más bien ninguno, pero bueno. Este juego es un juego bastante sencillo y se puede jugar la partida prácticamente en una tarde, tranquilamente. Y es posible que se parezca a la Primera Guerra Mundial. Bueno, trataré de simularlo, pero bueno, yo tengo mis reticencias de que se parezca. Lo que vemos aquí en el tablero es que hay una serie de sitios con fábricas, con números de fábricas, que son los puntos industriales. Y además van a ser los puntos de victoria, los objetivos, porque necesitamos llegar a una cantidad de ellos para ganar. Esos puntos industriales nos van a servir para recibir los refuerzos, para comprar tropas, y también para, como decía, para determinar la victoria. De hecho, si un jugador llega a 17 puntos industriales, ganará la partida. Y si no, al final de partida, cuando lleguemos a otoño del 18, el jugador que tenga más puntos industriales se considerará el ganador de la partida. ¿Cómo va a ser un turno de A Treaty of Souls? Bueno, voy a hacerlo muy rápidamente. Aparte del tablero que veis aquí, ambos jugadores tienen un display. Este es el display de los poderes centrales, donde vienen sus tropas y los países que pueden ser parte de los poderes centrales. Y dos cajas especiales, que son las cajas que veis abajo a la izquierda, las reservas, que son tropas que no han entrado todavía al juego, es decir, están en posicionadas pero no están en el tablero. Y a la derecha las destruidas, fichas eliminadas. Y la Entente pues le pasa lo mismo, también tiene un tablero como este, que es este otro. Y una cosa que tienen ambos, no os habéis fijado en el otro, es que tienen, ahí veis, tienen las trincheras, tienen 3 fichas de generales y 2 fichas de mulligan, que se pueden utilizar durante la partida. Y luego hay unidades especiales, por ejemplo aquí veis unidades de élite, tanques, en el caso de los aliados. En el caso de las potencias centrales, pues veis que tienen ahí los Stun Troopers y los Jaggers austriacos. También tienen sus generales. Y en otra hoja tenemos aquí ya la secuencia de juego. La secuencia de juego que es muy sencillita. Lo primero es, se mira a ver si tienes 17 puntos industriales. Si los tienes, has ganado la partida, se acabó. Luego se comprobará si la bandera de algún país está en la secuencia, en el turno de juego, y entrarán esas fichas. ¿Y cómo van a entrar? Bueno, pues aquí ambos jugadores tienen... Hay 2 bolsas de tela. Son estas 2 bolsas de tela. Una marrón para la Entente y una gris para los poderes centrales. Y aquí es donde van a ir las fichas. Y cuando llegue el turno, si vemos que uno de los países está ahí la banderita, cogeremos todas las fichas de ese país y las añadiremos a la bolsa. Ahora mismo aquí están todas las fichas, al principio de partida aquí están todas las fichas alemanas y austrohúngaras. Y aquí están 2 fichas serbias, los franceses, los ingleses y los rusos. Y esta es la parte donde yo digo que al diseñador le da por ponerse creativo. Porque aquí los refuerzos, cuando compremos unidades, que van a ser las que igual al número de puntos industriales que tengamos, las vamos a sacar al azar de aquí. De manera que realmente no vamos a saber qué tropas tenemos, ni siquiera de qué países. Te digo, es una cosa un poco... Bueno, sí, es original, creativa, pero no sé muy bien qué representa, la verdad. Para que os hagáis una idea, voy a hacer el despliegue inicial, porque el despliegue es este. Lo que pasa es que se sigue la secuencia de juego y entonces ambos jugadores van a sacar de la bolsa fichas. En el caso de la Entente van a sacar 7 y en el caso de las potencias centrales van a sacar 12. Y va a ser al azar y vamos a ver lo que sale. Lo voy a hacer y ahora os lo enseño. Lo voy a hacer así, voy a sacar ahora de las bolsas la cantidad de puntos industriales. En el caso la Entente son 7, pues saco 7 fichas de aquí, 2 rusos, por cierto, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Un solo francés. 3 ingleses, 3 rusos. Y se colocarían en los puntos de salida de estos países. El francés se colocaría aquí. Los ingleses irían a Gran Bretaña. También se podría colocar algún inglés. Puede salir aquí en Egipto. Vamos a poner uno aquí por si acaso. Y los rusos pues saldrían aquí. Y ahora haríamos lo mismo con la bolsa de los poderes centrales. Se sacan 12 fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y a ver qué es lo que ha salido. Esta no, que es una ficha especial. Voy a sacar otra en su lugar. Es una ficha que entra luego en un momento dado con un evento. Bueno, pues ahí tenemos estos austrohúngaros que empiezan aquí. Todos estos son austrohúngaros y estos son alemanes. Bueno, pues como veis, esto es tremendamente azaroso. No sabes realmente lo que te sale. Sabes lo que hay en la bolsa, pero no sabes lo que te va a salir. Y aquí todavía no hemos metido turcos o italianos que pueden salir en su lugar. Por ejemplo, nos ha salido solo un francés. Pues ya pueden mandar los ingleses tropas hacia adelante o va a ser complicado. Es verdad que aquí no se avanza muy rápido. Avanzarán un espacio como mucho. Es decir, estas tropas de aquí van a ocupar Greenland y el francés va a venir aquí a Bélgica, con lo cual no va a ser un avance inmediato. Pero es muy peculiar el hecho de que saques aquí de las bolsas de tela los refuerzos al azar. Seguiríamos con la secuencia de juego y básicamente se harían unas comprobaciones. Por ejemplo, se comprobaría si tienes fichas en la casilla de destruidos que pueden ser recuperadas, si Rusia se puede rendir. Es una opción además que tiene el propio jugador del Entente. Puede decidir que Rusia se rinda para evitar ser muy conquistada. No hay una regla de que ocurre la revolución rusa y demás. No, el juego es muy sencillo y simplifica hasta el exceso. Y finalmente te moverías, tú te vas a poder mover un área. En realidad te vas a poder mover las que quieras, pero como enseguida tropiezas con áreas neutrales, en cuanto que llegas a un área neutral tienes que parar. Aquí no puedes entrar porque es un área enemiga, con lo cual estos se moverían. Por ejemplo, los alemanes pues dirían, venga, pues yo muevo esto aquí. Estos 4 las muevo aquí. O las 5 todas. ¿Por qué voy a dejar una allí? Bueno, porque quizás los rusos me vienen por el otro lado. Venga, pues voy a dejar... Voy a ir con estos dos, por ejemplo, podrían venir aquí. Y los austrohúngaros igual. Podrían moverse hacia aquí algunos. Esta no. Mira, esta también es una ficha que no corresponde. Así que vamos a sacar otra. Moveríamos ahí. Y un avión y un cañón. Y estos otros pues se pueden quedar aquí. O podríamos mover incluso alguno aquí. No hay ninguna regla que impida que los austrohúngaros se puedan mover hacia el Rin. Pero de momento no hay combate. Los combates empezarán a partir del segundo turno. Y van a ser obligatorios. Ya os voy a enseñar cómo son los combates, porque el combate es una cosa un poquito original y que no me parece demasiado mal. Aunque, como veis, tiene cosas muy originales o peculiares. Lo de las bolsas ya lo voy diciendo que a mí me parece... Bueno, me parece ridículo en realidad. Sacar los refuerzos al azar. Que no sepas ya ni de qué país son, ni el tipo de tropa. El tipo de tropa, pues bueno, podría pasar. Pero ¿de qué país? Yo recuerdo una partida que yo jugué en la que empezaron a salir turcos y los turcos empezaron a avanzar por aquí metiéndose hacia arriba, hacia Rusia, y al ruso no salían rusos, con lo cual pues da igual, no podías defenderte apenas. Una cosa peculiar. Voy a enseñaros ahora cómo son los combates, simplemente como todo esto, como mera curiosidad. Bueno, para hacer el combate vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, aquí al principio hemos avanzado con los alemanes aquí y vamos a suponer que los rusos pues deciden venir con estos de aquí. Vamos a venir con las 2 infanterías y la artillería, por ejemplo, aquí. Al entrar todos juntos, pues se formaría una batalla. Pondríamos una fichita de batalla para acordarnos que tenemos que hacer una batalla y se resolvería. Y vais a ver cómo se va a resolver, porque es una forma muy curiosa. Recordad que quienes han entrado aquí en un territorio ruso son los alemanes, de manera que los alemanes son los atacantes. Que esto va a tener su importancia en el combate. Voy a ponerlo un poco más cerca para que lo veáis, porque es muy sencillo pero muy peculiar. Como digo, si os fijáis, cada ficha,
Cada tropa tiene un dado y un número en el dado. En este caso tenemos, las infanterías tienen unos, los cañones tienen dos, pero por ejemplo, si veis, los aviones tienen tres. Todos los aviones, da igual, tienen tres, ¿vale? De manera que ese número es el que vamos a necesitar sacar en un dado para hacer un impacto. Lo peculiar es que solo el atacante tira dados. En este caso el atacante hemos dicho que era el alemán, porque está entrando en un territorio ruso. Tiraríamos 2 dados. Os tiro. Y vemos que sacamos un 5 y un 1. Y asignaríamos, tanto el atacante como el defensor puede asignar esos dados a tropas suyas. Solo un dado por tropa. De manera que tenemos un 1 que se puede asignar a una tropa alemana y a una tropa rusa. Y el 5 no hay ninguna ficha de 5, con lo cual no se asigna. Esto significaría que cada jugador, cada uno bando, tiene que asumir, tiene que absorber un impacto. Y cada impacto elimina una ficha. De manera que podría decir, venga, pues el ruso elimino una infantería y el alemán pues dice, bueno, pues yo voy a eliminar también una infantería. Y con eso se acabaría el combate. Como veis es muy peculiar. Si por ejemplo hubiera pasado que, vamos a dejarlo como está, que hubieran salido 2 unos, el alemán solo podría hacer un impacto porque solo tiene una infantería. En cambio el ruso podría aplicar a sus 2 infanterías. De manera que esto es lo curioso. Es decir, tú tiras los dados, solo el atacante los tira y ambos jugadores asignan ese dado, cada dado, a una de sus tropas, si es que pueden asignarla, si es que tiene el mismo número. En el caso de que hubiera trincheras, las trincheras absorben un impacto. Cada jugador puede tener durante la partida 4 trincheras que se van apareciendo y se van destruyendo. Cuando se destruyen, las trincheras se da la vuelta y vuelve a la reserva. Y cada turno, cada jugador puede sacar una trinchera y colocarla en un territorio donde esté. No le cuesta nada, es automático, pero solo una. Y la otra cosa que hay son los líderes. Por ejemplo, aquí tenemos un líder alemán, Hindenburg. Cada uno de los bandos tiene 3 líderes que se pueden usar una vez por partida, en una batalla. Y lo que hace el líder es cambiar un dado al valor que nosotros nos dé la gana, al que queramos. Y ya está, no tiene más. Como veis es un combate muy peculiar, que puede tener su cierta gracia cuando una vez que vas viendo, pues vas juntando grupos pues con un avión, una artillería y una infantería, o varias infanterías, o bueno, y esto puede tener su cierta gracia. Pero bueno, no deja de ser un juego muy muy sencillo. Además, cada bando tiene 2 mazos de cartas, de 10 cartas, que al principio de partida va a recibir 6 y se va a quedar con 4. Y las usará cada carta una vez por partida, en el momento que la carta misma diga o cuando sea pertinente. Le dan un poquito de color y de sabor, pero una cosa mínima. Veis, fuerza expedicionaria, tropas frescas, lores de Arabia, revolución en Alemania, bloqueo, un bombardeo de creeping que iba avanzando, el elemento en Lusitania, gas mostaza, el gas venenoso, no pasarán, y Gallipoli. Y en el caso de los alemanes, el Flying Circus del barón Richthofen, la guerra submarina sin restricciones, la línea Hindenburg, Matahari, se amotina el ejército francés, gas venenoso, Hutier Tactics, fuerza expedicionaria, la operación Albion y el león de África. Bueno, como veis es una cosa realmente muy muy anecdótica, porque ya digo, se vas a jugar 4 cartas en toda la partida. Una gotita de color, el juego es muy sencillo y está pensado para jugarse muy rápidamente. Y luego hay algunas fichas especiales también. Por ejemplo, aquí tenemos unos tanques ingleses que restan un impacto y hacen daño con un 2. Y aquí, por ejemplo, unas tropas especiales norteamericanas que hacen daño con 1, 4 o 5. Igual que los alemanes también tienen cartas que tienen fichas que hacen daños con varios números. Los Stun Troopers y cosas de ese estilo. Bueno, pinceladitas, gotitas de color para un juego súper sencillo. Y ya finalmente nos acercamos a la época actual, al día de hoy, con un juego que sale en el año 2022, que se llama Downfall of Empires, juego publicado por Do It Games, cuyo autor es Víctor Català, juego de un autor español. Y es un juego que con unas mecánicas bastante sencillas consigue representar más fielmente que otros lo que es la Primera Guerra Mundial. Echémosle un vistazo. Bueno, pues este que tenéis aquí es el tablero con el despliegue inicial, como he hecho con todos los otros juegos, de la partida de la campaña de Downfall of Empires. Como veis, este juego pues es un juego de áreas
Es un juego donde vamos a tener pues las fichas, cada una de las fichas tiene un valor para acertar y veis que tiene un modificador, en este caso hay un +2, que es cuando apoyan. Y este es un juego en el que vamos a tener una serie de acciones. Normalmente Alemania, Francia y Gran Bretaña van a tener 3 acciones y luego Austria-Hungría y Rusia van a tener 2 acciones. Y vamos a poder hacer esas acciones, pues aquí tenemos una tabla donde nos dice las acciones en que podemos hacer. Vamos a poder reclutar, activar, que significa mover o atacar con ejércitos, atrincherarnos. Y el juego va a ir fluyendo muy rápidamente, muy fácilmente. Es un juego sencillo en cuanto a reglas, pero no sencillo a la hora de jugar. Y que además se incluye de una manera bastante fácil e inteligente las tecnologías, que son estas fichas que tenemos aquí. Cada bando empieza con unas tecnologías. Pues aquí tecnología de ataque, de defensa y de maniobra. Cada una de ellas pues, nos va a dar ventajas o va a sumar a la tirada del dado en el combate. El combate lo vamos a hacer con dados de 6 y sumaremos el valor de las fichas que atacan más el dado de 6. Y si alguno apoya, pues sumaremos ese +2 que nos da. Y simplemente la diferencia, el que saque más ganará el combate. Si duplicamos lo que saca el otro, entonces eliminaremos una unidad del otro, si no simplemente quedará dañada. Al dañarse pues se dará la vuelta y quedará ya dañada, y si estaba dañada se eliminaría. Las trincheras tan solo van a hacer absorber un impacto. Bueno, en realidad son todo bastante sencillo. Este es un juego que funciona bastante bien. Un juego que además permite jugar también la Primera Guerra Mundial en una sola tarde. Y aunque no entra en muchos detalles, aquí, al contrario que lo hemos visto en otros juegos, no hay, digamos, una de esas veleidades del diseñador poniéndose creativos. Aquí, digamos, al contrario, más bien el diseñador es bastante austero. Este juego ha sido publicado, es un autor español, Víctor Català, como he dicho al principio, cuando he presentado el juego. Y es el juego sobre el que luego Víctor Català sacó un juego de la Segunda Guerra Mundial, el Downfall of the Third Reich, la base del sistema de juego es este de aquí. Bueno, yo creo que este es un juego bastante recomendable, al menos a mí me gusta. Siendo sencillo, a mí me gusta que normalmente que los juegos tengan más detalles, tengan un poquito más de cromo, pero al menos este es un juego que a mí me parece que representa de una manera bastante ordenada y bastante bien lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues completando con este Downfall of Empires hemos visto 7 juegos distintos estratégicos, de nivel estratégico de la Primera Guerra Mundial, desde 1981 hasta el año 2022. No son todos los que hay, desde luego, hay más. Son los que yo he probado o los que he tenido a mano para poder presentaros. Sí, los he jugado todos menos el de Decision Games, los he jugado todos. Y la verdad es que creo que la evolución ha sido buena. Tenemos juegos muy interesantes. Desde luego yo, si tengo que elegir, siempre me quedaría con el Path of Glory. Si tuviera que seguir después, pues probablemente el Downfall of Empires estaría el segundo en mi lista. Y los otros, bueno, tendría que pensarlo. El otro juego de Ted Racer, el First World War, cuando lo jugué creo que me resultó interesante, es que era demasiado sencillo, realmente casi representa de una manera muy esquemática la Primera Guerra Mundial. Bueno, teniendo Path of Glory y Downfall of Empires me quedaría con ellos. Como siempre, esto depende de cada uno de los gustos que tenga cada uno. Hay gente que no le gustan los juegos con cartas y a otros que buscan un nivel mayor de detalle. Hay juegos de la Primera Guerra Mundial con mucho detalle, desde juegos prácticamente tácticos, o sin ser, juegos tácticos, como el Combat Commander de la Primera Guerra Mundial, hasta juegos a nivel estratégico diferentes. Hay algunos juegos de cartas, que yo tengo alguno, pero bueno, para no alargar mucho y sobre todo para hacer una selección más homogénea, he decidido no incluirlos. Bueno, espero que como siempre este vídeo os haya resultado interesante, que hayáis visto alguna cosa que os llame la atención. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.